España llegó a América hace 500 años solo para robar oro, plata y básicamente arrasar con todo, ¿cierto? Los españoles, malvados, saqueadores, villanos de manual. Esta es la historia oficial. Ahora bien, te voy a decir algo que no te va a gustar. Eso es mentira. España no robó ni saqueó lo que te han contado. Pero, si hay un momento en el que España está saqueando Sudamérica de verdad, no es en el pasado, es ahora, en el siglo XXI, en el año 2026. Y no está sacando barcos llenos de oro, está sacando aviones llenos de personas. Se está llevando a su gente, a su juventud, a su futuro, porque el verdadero saqueo no es material, es el biológico, es el demográfico. Bienvenidos a Geodemografía. La inmigración masiva no es un fenómeno nuevo, es la versión moderna y actualizada de las grandes migraciones que se han producido a lo largo de la historia. Desde los primeros grupos humanos cruzando el estrecho de Bering hace unos 15.000, 20.000 años, durante la última glaciación para expandirse por el continente americano, hasta el empuje de pueblos túrquicos desde Asia Central hasta las puertas de Europa. El único factor diferente es la tecnología. La tecnología no solo cambia la forma de proceder, sino que también cambia los procesos cognitivos o percepciones que las personas tienen de lo que ocurre a su alrededor. En el mundo actual, el de los estados-nación, hay estados que deliberadamente están cometiendo un crimen, un robo, un saqueo, un latrocinio de lo más importante que tiene una comunidad de destino, su propia gente. España es un ejemplo perfecto de estado con una arquitectura diseñada para cometer el peor de los robos, saqueos y latrocinios posibles, el robo de la población de otros estados-nación que no dan prosperidad o no logran dar prosperidad a su propio pueblo. El 14 de abril del año 2026, el Consejo de Ministros del Gobierno de España aprobó un Real Decreto por el que se da paso a un proceso de regularización extraordinaria de más de 500.000 inmigrantes que viven en España en situación irregular, o lo que es lo mismo, habiendo cometido un delito. Normalmente, cuando se habla de inmigración, se pone el foco en la población autóctona que la sufre, cómo es desplazada por grupos biológicos diferentes, cómo se diluye la homogeneidad del pueblo y cómo ese pueblo termina convirtiéndose en una masa o agregado de personas que, antes de esa inmigración masiva, constituía una comunidad de destino. Todo eso es cierto, pero de lo que casi nunca se habla es de cómo sufre a medio y largo plazo el país emisor de tales masas de emigrantes. Como muy bien demuestran los datos oficiales, las grandes olas de inmigración hacia España no vienen de África y mucho menos de Asia, sino que vienen de Hispanoamérica y muy especialmente de Sudamérica. Desde el lado americano, a menudo las personas más influidas por la leyenda negra tienden a pensar en términos históricos revanchistas, argumentando que la llegada de millones de personas a España procedentes de Hispanoamérica obedece a una revancha histórica, aludiendo a la llegada de españoles al continente americano a partir de 1492. Este tipo de interpretación refleja una visión fuertemente materialista de la historia y de la existencia. Estas personas conciben la realidad como una lucha entre ideologías que adoptan como si fueran equipos de fútbol, constituyendo así una especie de prisión mental. Desde esa perspectiva, creen que lo más importante es el materialismo y el progreso entendido únicamente en términos materiales. Por eso aceptan relatos como el supuesto oro robado hace varios siglos. Sin embargo, no entienden que lo más importante que tiene un pueblo o comunidad de destino no es el oro, sino el factor humano, su gente. Por eso interpretan la extracción de plata del Cerro de Potosí como un simple acto de saqueo, ignorando el desarrollo posterior de infraestructuras, ciudades, universidades, catedrales, caminos o sistemas productivos financiados en ese contexto histórico. En cambio, no aplican ese mismo criterio cuando hoy en día se plantea la llegada masiva de población a España
procedente de Hispanoamérica, lo que en su lógica no encaja en esa misma categoría de análisis. En el fondo, su visión parte de una interpretación estrictamente materialista de la historia y de la realidad, donde incluso frases como «con tantos recursos naturales deberíamos de ser súper ricos», ese tipo de pensamiento revela una incomprensión del factor biológico como elemento central de la riqueza y la prosperidad de una comunidad de destino. España es, en el siglo XXI, la mayor amenaza existencial que tiene Sudamérica, un continente que afronta los últimos años de transición demográfica, viendo cómo hay un país en Europa dispuesto a robar el máximo de población de Sudamérica. Pedro Sánchez, un experto en utilizar el lenguaje sensible, humanitario, para mentes simples, es capaz de transformar lo que es un robo, un saqueo y un latrocinio en una causa justa, humanitaria y buena. En el comunicado del presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, hay dos párrafos que vale la pena destacar. Sí, España envejece y está completamente envejecida. Lo que hace es robarle jóvenes a todos los países del mundo, lo que lleva a robarle el futuro de esos países. Tiene razón que España simplemente crece en términos de PIB gracias al robo, saqueo y latrocinio de la biología de esos otros lugares del mundo, especialmente Sudamérica. A lo que los sudamericanos deberían preguntarse: ¿está España robando el futuro crecimiento económico de Sudamérica al llevarse a sus jóvenes a España? El párrafo sobre la tecnología es total y completamente cierto. Es cierto que la tecnología puede automatizar los trabajos, desde el campo con la recogida de frutas y hortalizas hasta la industria. Eso es cierto. Pero desde el punto de vista del materialismo, que es desde el punto de vista del que habla un materialista como es Pedro Sánchez, la tecnología no puede sustituir el consumo, solo la producción. Desde el punto de vista de la sangre y la biología, la tecnología simplemente no puede sustituir absolutamente nada. ¿Cuál es el futuro de Sudamérica a menos de 10 años vista cuando finalice su transición demográfica y pierdan el bono o dividendo demográfico? El futuro de Sudamérica, tal y como se detalla en el libro Las guerras demográficas, es seguir el destino demográfico de Europa del Este. Baja natalidad, alta emigración, colapso demográfico, pueblos vacíos y abandonados, ciudades decadentes y mal cuidadas y, en definitiva, el cierre definitivo de toda posibilidad de ser países desarrollados que algunos países de Europa del Este esquivaron gracias a entrar en la Unión Europea, pero que en Sudamérica, donde no hay una Unión Europea detrás que los impulse, quedarán empobrecidos mientras ven en el siglo XXI cómo pierden toda la población ganada que sumaron en el siglo XX. Piensa, estudia, investiga y reflexiona sobre todo lo que te explico para aproximarte lo máximo posible a la verdad. Y si descubres veracidad en estas palabras, dale like al vídeo y suscríbete al canal, donde encontrarás caminos que te llevarán a la verdad.